hay un tema que hoy comenzamos, que termina el capítulo 3 del Evangelio de Juan, un tema que le he titulado Superioridad de Cristo. Es un tema que a veces pensamos indiscutiblemente, yo estoy de acuerdo, Cristo es superior, superior, qué sé yo, a cualquier persona, a cualquier personaje bíblico incluso, pero es algo que tenemos que tener en realidad de entendimiento, superior a nosotros mismos. Pero ¿qué hacemos nosotros si realmente lo tenemos como un concepto? Tenemos la presentación, sí, superioridad de Cristo, ok. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo tenemos como un concepto y no un consejo aplicado, como lo que recién acabamos de hablar en lo que Juan hacía ver que era necesario que él menguara, o más bien que él se menguara para que el Señor creciera, o más bien que el Señor creciera para que él menguara. En la medida en la cual yo dimensiono al Señor, en esa medida yo me ubico quién soy yo delante del Señor. ¿Cuál es la dimensión del Señor en relación a mi dimensión? Es necesario que Él crezca, mi entendimiento de Él, mi comprensión de Él. Hay un problema en la iglesia a veces por la falta de valoración de la confianza que tenemos en ese verbo encarnado, en Jesucristo. Y hasta qué medida nos inclinamos ante su superioridad y ante la superioridad de la palabra. Yo lo he dicho muchas veces, a veces pensamos, y no pensamos, las estadísticas tristemente dicen que el 90% de las personas confía más en su propia opinión que en la opinión de cualquier otro, incluido Dios. Y eso es muy triste cuando estamos valorando realmente si Cristo es superior a nosotros o no. Yo puedo decir si Dios es superior, pero yo no estoy convencido de tal cosa. Yo sé que el Señor me viene hablando de esto o aquello, pero ya no estoy tan convencido y de pronto no se actúa en consonancia con eso. Así que hoy vamos a tratar el tema superioridad de Cristo. ¿Lo tenemos? ¿Sí, Eduardo? Ok, entonces creo que la foto es bien expresiva. A veces jugamos de muy vivos, pero delante del que todo lo puede somos una cosita indefensa. Y a veces pensamos que nuestra opinión y lo de él está muy al mismo nivel. Vamos a tratar este tema basado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 31 al 36. Juan 3, 31 al 36. Dice la palabra así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio, oyó, eso testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testifica que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí en esta última parte del capítulo 3, Juan está dando varias razones por las cuales nosotros debemos ver esa supremacía absoluta de Jesucristo. Por supuesto que está comparando con Juan el Bautista allí inmediatamente, pero también con cualquier otro enviado de Dios, cualquier otro, inclinarnos nosotros a entender que su testimonio está sobre todo otro testimonio, o sea, su palabra, su expresión. Ahí para ir analizando, como hemos acostumbrado, leemos en una versión muy conocida, Reina Valera, acabamos de leerla, entonces vamos a ir viendo los versículo a versículo en otra versión. En este caso vamos a usar Nueva Traducción Viviente. El primer versículo en análisis, el versículo 31, nos hace ver cómo Cristo tiene un origen celestial. Dice el verso 31 en la Nueva Traducción Viviente: Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Elemental, podríamos decir, pero Jesús es distinguido sobre todos los demás seres humanos.
todos los que podemos habitar esta tierra. Su mensaje es un mensaje que es en sumo relevante y es algo que yo tengo que ver no como algo trivial, porque justamente por falta de atender eso como debe ser, ponemos en el contrapeso nuestra opinión con lo que dice Dios, con lo que dice el Señor. Y de pronto, no me parece. Más cuando se está hablando, por ejemplo, los términos de la doctrina de la gracia y otras cosas. La gente, no, es que a mí no me parece, aunque Dios lo diga abiertamente, aunque lo diga claramente. ¿Por qué? Porque nuestra opinión pesa más que lo que podemos estar viendo en lo que dice el Señor. De arriba es esa expresión que está usando, que viene de arriba, es la misma palabra cuando se refiere a ese nacer de nuevo, es nacer de lo alto. O sea, no es algo de este nivel, no es algo de este estado en que nosotros estamos. El que nace de arriba no es algo que yo pueda provocar el nacer de arriba. Es algo que claramente cuando vimos toda esta parte de la palabra, es un asunto que es algo que Dios da. No obedece a filosofías humanas de superación, de un gnosticismo de crecimiento, de modo que yo llegue a fundirme uno con el Dios universal y entonces ahí cabe cualquier Dios. No, aquí está hablando de un Dios específico y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, Juan 3:3 dice así: respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí la frase literal es nacido de lo alto, el que no nace de lo alto. El nuevo nacimiento es un acto que viene, se origina, se produce en Dios. O sea, es la vida eterna que es impartida por Dios en nosotros. Nosotros no hicimos nada en eso. Es algo que lo hizo Dios. Y eso es algo que si yo lo entiendo desde ahí, ya empiezo a acomodar mi estructura mental de una forma diferente. Cuando yo entiendo que yo soy el provocador de vida eterna, entonces yo soy el que merezco los aplausos. Yo soy el que tengo los méritos. Yo soy el que he hecho para lograr eso. Pero cuando yo entiendo que eso se origina en Dios, y porque Dios lo dice, ahí entonces nuestra cosmovisión empieza a cambiar. Aquí se da una claridad, no solamente en ese asunto de nuestra nueva condición, sino de la procedencia, del origen de ese ser celestial que nos dio a cada uno de nosotros una condición de nacimiento de ese orden, de un orden celestial. Aquí Cristo es el único que descendió del cielo, Él es el soberano sobre todo el universo en general y está sobre todos los hombres. Lo que Él diga es absoluto. Y esas son cosas que en este tiempo y en estas generaciones es un choque frontal, porque nadie ve nada absoluto, todo lo ve relativo. Cada opinión vale, incluida la de Dios, dentro de todas las opiniones humanas. Y no es lo que la palabra hace ver. No es lo que la palabra quiere resaltar en este fragmento. Juan podía ser muy elocuente en sus palabras, podía tener una muy buena expresión, podía tener una predicación extraordinaria, y de hecho así lo tenía, para poder arrastrar gente a entender que Dios estaba hablando. Era un hombre enviado por Dios y no podemos dejar de ver eso, al igual que muchas posturas que hoy podemos encontrar de personas muy elocuentes, pero al final de cuentas terrenales en su comprensión. Aunque estén hablando de aspectos celestiales, están hablándolo desde una óptica de comprensión terrenal. Podían ser revelaciones de Dios. El mismo Juan estaba hablando de revelaciones de Dios, no podemos desvalorizar eso, pero desde un punto de vista de alguien que está ubicado aquí. Y es muy diferente a lo que ahí está realmente queriendo exaltar la palabra. Juan capítulo 1, verso 6, dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, ese mensajero era un mensajero que no era como cualquier otro mensajero, era un mensajero especial. De hecho, el ministerio de Juan es un ministerio que viene a romper con un silencio de 400 años de Dios. Por 400 años, desde el Antiguo Testamento hasta lo que es el Nuevo Testamento, no había existido revelación alguna de parte de Dios. Había un silencio total, y ese silencio es cortado a partir del momento en que Juan entra en escena. Casi que Zacarías, su papá, recibe una palabra y ahí empieza todo el proceso. Pero llegó a su fin ese silencio de Dios. Pero no deja de ser, al final de cuentas, un profeta más enviado por Dios. Entonces, Cristo no es de esa naturaleza. Cristo es el Dios encarnado.
Y tenemos que entenderlo claramente, como lo dice justamente este evangelio cuando apenas comienza. Juan es contundente, y si algo quiere exaltar Juan en todo el evangelio es la naturaleza de Jesucristo. Por eso dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el término verbo ahí designa ¿a qué? A Dios Hijo, o sea, esa segunda persona de la Trinidad respecto a su deidad, y expresa claramente que ese verbo es Dios. No lo está diciendo con alguna forma que se pueda captar de otra forma, no, está denotando a ese y hace ver que en el principio, por la eternidad, ese verbo existía. Y la condición de eternidad es algo muy propio solamente de un ser que es el Dios eterno. Y ese existía con Dios, y ese era Dios. Dice el verso 14, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ese verbo viene y asume una naturaleza humana completa, genuina, pero no deja su condición de ser Dios. Y es un misterio, es una condición que uno no puede acomodar en esta mente finita, que el Dios infinito de pronto se venga y se contenga o venga a una persona que es humana en toda su forma, pero sin dejar de ser Dios. Ahí viene con un testimonio de la verdad que es infinitamente mayor que el de Juan y de cualquier otro ser humano. Y por tanto, al final de cuentas, hemos ya, igual que Juan, llamados a entender que nuestra condición debe disminuir para que Él crezca. Pablo dice, cada día muero con tal de que Él sea formado en mí. Juan entendió que Él debía menguar para que realmente el Señor creciera. Si nosotros hacemos crecer realmente el entendimiento de lo que es el Señor, lo que es su palabra, mire, amados, muchas cosas que hoy valoramos empiezan a menguar, empiezan a ser menos de la importancia que nosotros le damos. Juan Calvino decía, el hombre en su corazón es una fábrica de ídolos. Conforme el corazón se inclina hacia una cosa u otra, crea un ídolo de eso. Y uno tiene que tener mucho cuidado de esto. Cuando no tiene una buena comprensión y empieza a comparar de pronto bienestares. Entonces, ¿qué tiene de más afecto? Y lo vemos claramente en el tiempo presente. Gente que le pesa más cualquier otra cosa que lo que es realmente aquel que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Y aquí la comparación de Jesús con el heraldo, con Juan, era un asunto que era lo celestial contra aquel que es de origen terrenal, natural. Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El mismo Señor lo está diciendo. Y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. ¿Qué es lo que está haciendo ver ahí? Cualquiera después de la cruz, después de la resurrección, después de poder entender y de haber recibido el Espíritu Santo y poder entender la revelación del misterio pleno de Jesucristo y su obra redentora, participa al final de cuentas de una condición que los profetas mismos vieron de lejos, que no lo pudieron entender en ese momento, incluido Juan. Y entonces cualquiera en el reino tiene una condición más elevada que la que él tenía en ese momento. Eso para que podamos nosotros entender la gracia y el favor de que hoy como iglesia usted y yo disponemos. Si entendemos realmente quién es Jesucristo, quién está por nosotros, quién es el Espíritu Santo que ha venido a poner su presencia permanentemente en nosotros. Tenemos que entender que aunque cuando Dios hablaba por medio de la voz de Juan, era la voz de Dios, era Dios refiriendo, pero no obstante, Juan en ocasiones podemos ver ahí cómo manifestaba su debilidad, manifestaba de pronto su área que en todos nosotros no está en su plenitud. Cada uno de nosotros tiene toda una parte interna que está en un proceso de regeneración y usted no puede decir, ya lo alcancé todo. Usted me ve por cualquier lado, yo estoy inmaculado, perfecto, totalmente perfecto. No, todos tenemos un montón de defectos. Juan no era algo diferente a cualquier ser humano y afloraban de pronto temores, afloraban de pronto confusiones. Y la palabra misma nos deja ver esas cosas para que usted y yo entendamos que una cosa es lo que es nacido a este nivel y otra cosa es lo que viene de lo alto. Un ejemplo, Mateo 11:2 dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos
de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan en la cárcel, a punto de ser decapitado, ante una situación donde él de pronto, aquí se acabó todo. ¿Será que me va a rescatar un ángel del cielo? ¿De pronto me va a subir a los cielos como Elías en un carro de fuego? ¿O qué irá a pasar? El Señor tuvo una forma diferente de enviarlo al otro, al más allá. Se fue en una condición espiritual lleno de gloria, lleno de favor, pero sin cabeza aquí. Pero podemos entender ahí, Juan, esa pregunta que él hace. Dice: ¿habré malinterpretado lo que el Señor venía a hacer o hizo? ¿Habré visto mal? Juan estaba esperando juicio. Juan decía: el hacha está puesta a los pies del árbol. Juan estaba esperando el juicio. Juan, en su visión, no era que tenía una visión errada. No, en la visión de Juan estaba viendo el Mesías que venía. Pero estaba viendo el ministerio del Mesías en su primera venida y en su segunda venida. Y él no podía diferenciar en qué momento había esa interrupción. Entonces, va a haber un juicio cuando venga por segunda vez, pero él le tocó anunciar la primera venida. Y entonces ahí él, en su condición humana, donde no tiene la plenitud de toda la luz del espectro cronológico de Dios, pues simplemente lo que interpretó es que todo eso se iba a condensar en ese momento, pero estaba distribuido a lo largo de todo el proceso que el Señor tiene a través de la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí él titubeó. Santiago nos revela también otro que puede ser un personaje extraordinario y que por algo la palabra dice que pongamos atención. Uno de los profetas íconos, es más, el que se entrevista con el Señor en el momento en que se da aquella transfiguración, aquel momento ahí, Elías. Dice Santiago 5:17: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, con toda la grandeza de Elías o de cualquier ministerio, es un hombre como cualquier otro. Cada uno de nosotros, y eso es lo que tenemos que tener claro. Al final de cuentas, una cosa es lo que está a este nivel y otra cosa es lo que viene de lo alto. Jesús nunca fue vencido en ningún momento por dudas, por tentaciones. Él venía de arriba. Él estaba calificado para mostrar la voluntad del cielo, para mostrar el camino correcto, para señalar correctamente. Todo apóstol, todo profeta, al final de cuentas, ¿qué son? Vasos, vasijas de barro que al final de cuentas son frágiles. Cada uno de nosotros es frágil. Cada uno de nosotros es susceptible a errores. Por eso todos tenemos que ver siempre al hermano con el rotulito: estoy en proceso, téngame misericordia, no soy Dios. A veces pretendemos cosas de un nivel que no nos corresponde. A veces queremos llevar las cosas a un punto en el cual queremos manejar casi que a Dios. Por eso esos tipos de expresiones: usted es el que mueve el brazo de Dios. Dios mío, y de pronto no sucedió algo, no moví a Dios para que hiciera eso. Y se me descuadernó la cosa. Y de pronto tenemos una percepción de un antropocentrismo tal que prácticamente el hombre es el que gobierna todo y Dios está ahí como el genio de la lámpara, que nada más la frotamos y le decimos: haga esto. Y casi que el Señor diciendo: ¿qué quiere mi amo? Amados, no funciona así. Él es el amo, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es superior a todos. Y usted y yo somos, al final de cuentas, receptores de esa gracia maravillosa si nos conectamos en ese entendimiento. Dice 2 Corintios 4:7, dice la Nueva Traducción Viviente: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Es para poder dimensionar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Esta luz, esa gracia de Dios de haber entendido quién es el Señor y que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y poder saber que usted y yo podemos entendernos como alguien que Dios dijo: mi hija eres tú, mi hija eres tú, yo te escogí. Que el Dios de los cielos haya dicho: yo te escogí. Dios mío, eso debería ser motivo suficiente para vivir toda la vida postrado delante del amante Dios. Y dice, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios
y no de nosotros mismos. Diríamos elemental, pero no tan elemental. Cuando yo tengo un pensamiento de que yo soy el que opero a Dios, que acciono a Dios, que yo, es que viera, cuando yo oro, amados, usted nada más agárrese, porque nada más le digo, nada más le cuento, que cuando yo oro el cielo tiembla. Y a veces tenemos un entendimiento tan extraño, tan curioso. Y aquí lo que tenemos que entender, el apóstol, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo cuando habla a los corintios, él se veía a sí mismo como un instrumento prescindible. Al final, como alguien humilde, siervo, común, reemplazable, que Dios puede cambiar por cualquier otro. Estos vasos de barro que hace ver esta palabra contrastan con esa gloria extraordinaria de la luz que a través del mensaje que Dios nos ha depositado en nuestros corazones, usted y yo podemos llevar en el poder del Espíritu Santo para transformar un mundo, para transformar personas, para que Dios cambie. Entonces, al final de cuentas, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. ¿Por medio de quién? De simples vasijas de barro que se prestan para exponer lo precioso que Dios ha puesto en sus corazones. Entonces, al final de cuentas, ¿de qué nos gloriamos? ¿De qué nos podemos enorgullecer? Sino de que el buen Dios del cielo haya tenido su favor y su gracia. Todo lo hemos recibido. Todo ha venido de Él. Así que como los cielos sobrepasan la tierra, así tenemos que entender que la doctrina de Cristo está en relación a la de cualquier enviado. Aquí Juan no podía revelar en realidad el consejo celestial como lo podía revelar Jesús. No podía hacerlo porque Jesús es Dios y era el Dios hecho hombre que venía con un mensaje mucho más relevante, es lo que la palabra quiere hacer ver. Allí en el segundo versículo que analizamos, el versículo 32, hace ver cómo Cristo conocía la verdad de primera mano. Todos nosotros hemos recibido, de alguna forma, instrucción a través de la palabra, y gloria a Dios por la buena instrucción, gloria a Dios si tenemos apego a la palabra, pero Cristo Jesús todo lo había recibido de primera mano, es lo que quiere resaltar la palabra. Dice el verso 32 en la Nueva Traducción Viviente: Él da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Pero qué? Pocos creen en lo que les dice. Otras expresiones dice, pero nadie cree. Ninguno cree. Es un asunto de que hay una barrera que se llama pecado y que produce ceguera que solo Dios puede penetrar, que solo Dios puede entrar ahí, y Dios lo hace por su gracia. No hay forma en que penetre en alguien muerto la verdad de la luz de Cristo, si no es que el Señor da vida a ese muerto, si no es que el Señor hace algo en esa persona. Y entonces solamente es el Señor. Ahí claramente dice, Él da testimonio de lo que ha visto y que ha oído, pero ¿qué? Pocos son. Al final de cuentas, ¿quiénes? Aquellos que Dios ha tenido su gracia y su misericordia de resucitar de entre los muertos. El conocimiento de Jesús no es de segunda mano, Él es la fuente de revelación divina. Él es el Verbo encarnado. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Varias palabras que lo podemos ver con más claridad. Juan capítulo 3, verso 11, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El Señor Jesús haciendo ver cómo era el verdadero testigo de lo que solamente Él era conocedor en plenitud. Y venía a este mundo, ante un mundo en oscuridad, pero ¿qué pasa? La oscuridad ama lo suyo. Es lo que ya habíamos tratado, ese tema, y la oscuridad no cede a menos que el Señor irrumpa en esa oscuridad. Juan capítulo 8, verso 26 dice así: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Si algo vino el Señor a hacer, fue a ser completamente fidedigno con el mensaje del Padre. Él se convirtió en un vehículo, en un medio, a través del mensaje de Dios. A través de él expresaba las palabras de Dios. O sea, su mensaje era sin aporte humano. Eso es lo que tenemos que entender. No tenía aporte humano alguno, sino que era revelación de la más alta pureza. Por eso cuando usted se acerca a la palabra y en todo lo que podemos entender que el Señor expresa, amados, yo no tengo ni siquiera que ponerme a decir, bueno, sí, estoy bastante de acuerdo, sí, pero esto no me parece.
Cuando empezamos en ese tipo de valoraciones, yo me estoy nivelando al nivel de aquel que es la pura revelación en su más alta expresión. Y empiezo a verlo como una opinión más. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. O sea, Cristo viene no en una revelación superior ahí para un cierto grupo particular, íntimo, sino que esa revelación es Él mismo a quien, a sus discípulos, claramente, sin ninguna reserva, le está diciendo: le voy a decir de primera voz, de primera mano, lo que usted debe saber. Y a través de sus discípulos nos lo hace saber a la iglesia. Y entonces, cuando usted y yo nos acercamos a la palabra, nos acercamos al Dios que nos mira como amigos a los cuales quiere revelar. Y es el Espíritu Santo, al final de cuentas, el que le da luz a esa palabra si yo tengo una actitud condescendiente con eso. Entonces no podemos ver la palabra simplemente en comprensión intelectual. No, es en el poder de Dios a través de esa palabra como medio para que yo tenga un entendimiento de Dios diferente. Cuando yo no me acerco en esa sumisión a la palabra, me veo en una infinidad de problemas. Cuando topo con cosas que no son como yo en mi cosmovisión humana las miro. Y trato entonces de llevar a Dios a mi posición y no inclinarme yo a lo que Dios dice. Ese es el problema con muchas de las doctrinas de la gracia. Cuando yo trato de achicar a Dios porque a mí no me parece. Aún los opositores pudieron reconocer que nadie hablaba como él. Fueron unos alguaciles enviados por los fariseos a apresarlo. Y llegaron a apresarlo, Juan 7:46. Y cuando ellos regresan, llega y le dice a los fariseos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, ellos fueron y se quedaron, y no encontraron. Vieron a todo el pueblo totalmente rendido a lo que estaba diciendo, y los fariseos no querían dar crédito, más bien hacían mofa de que a ellos no los iba a afectar como afectó a los alguaciles, porque no querían en realidad considerarse como uno más del pueblo. Pero de pronto el pueblo humilde, aquellos no letrados, estaban comprendiendo las parábolas, estaban entendiendo y estaban creyendo. Pero los eruditos, los que tenían una alta valoración de sí mismo y despreciaban a aquel que hablaba, no entendían nada. Esa fue la situación que se vivió en ese momento. Esa fue a lo que estuvo expuesto. Porque la luz verdadera estaba ahí, pero ellos en su ceguera no podían ver la luz, porque tenían ya una cosmovisión afectada por su religión. Ve lo que dice Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Nada más para hacer ver ahí, denotar la ceguera de incredulidad que había en ese Israel, en esa visitación que el Señor hizo. Y ahora veo unas situaciones tan lamentables de gente que le rinde una pleitesía a prácticas religiosas judaizantes, alejadas realmente de los conceptos que son claros en la palabra del Señor, y enalteciendo cosas que, Dios mío, obedecen a una dimensión y a un tiempo y a una época y a una razón completamente diferentes. Los incrédulos rechazan voluntariamente el testimonio de la verdad de Jesús, y es lo que vemos. ¿Por qué? Porque hay algo que está caído en su naturaleza, algo que está muerto. El incrédulo tiene muerte espiritual. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que un muerto escuche? No escucha, es imposible. Alguien tiene que darle vida. Por eso la regeneración es una obra del Señor. Por eso el nuevo nacimiento es una obra del Señor, para que al final de cuentas esa persona pueda escuchar. Vea dos palabras por lo menos que respaldan eso. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del mundo, esa es la condición de todo ser humano, es el estado natural de todo hombre después de la caída, muerte espiritual. Entonces, en esa condición estábamos. Entonces, en esa condición hay una rebelión activa contra Dios, hay una oposición, y se está sujeto al final de cuentas al gobierno, al dominio de los designios malvados de Satanás.
y son llevados en un sentido o en otro. Por eso la gente dice que tiene libre albedrío. ¿No? ¿Quién tiene libre albedrío para elegir por el Señor si está gobernado por Satanás? Si es una persona caída, que tiene su voluntad rendida a aquello que le domina. Entonces dice, no, es que el hombre tiene libre albedrío para decidir si se quiere salvar o no. ¿Qué libre albedrío si al final está dominado por algo? Decía Jonathan Edwards que la persona toma sus decisiones basado en el mayor afecto o impulso de su corazón en ese momento. Entonces, cuando alguien está inclinado ya a una vida pecaminosa de maldad, pues su corazón está hecho hacia eso, y cualquier cosa que sea diferente a eso le va a ser chocante. El hombre está en una rebelión contra Dios en su condición natural después de la caída. Dios tiene que operar ahí, tiene que hacer un milagro para romper eso y que usted y yo podamos llegar y emerger a una condición de decir, estoy en pecado. Dios es justo, yo soy injusto. La convicción de pecado, de justicia y de juicio la da Dios. No es un asunto que nazca del hombre caído. Nace por la regeneración que opera Dios en su misericordia. Ve lo que dice 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, esa es la condición del ser humano caído. El Dios de este mundo, Satanás, le ha cegado el entendimiento. Satanás le ha engañado y se opone por completo a esa verdad y le bloquea al final de cuentas el entendimiento a ese incrédulo. ¿Cómo va a salir de esa condición? Solo Dios por su Espíritu Santo puede iluminar el interior de esa persona. Solo Dios puede hacerlo y dar esa convicción de pecado. ¿Cómo lo hace? A través de la predicación de la palabra. Que cada uno de nosotros tiene ese precioso tesoro en estas vasijas de barro para poder decirle a un mundo que tiene que inclinarse, y es Dios clamando a través de nosotros, reconciliados con Dios. Es Dios rogando a través de nosotros, reconciliados con Dios, a un mundo que no ve nada, solo oscuridad, porque está enceguecido por Satanás. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces yo no puedo pensar que mi elocuencia es la que aquella persona la va a convencer. No, la que lo va a convencer es el evangelio. Es el poder de Dios, es el poder de Dios que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros lo expresemos. A veces queremos pensar que la gente se convierte porque yo le estoy hablando de las bondades de una iglesia que tiene esto y tiene aquello y este programa y aquello otro. Pueden ser cosas atractivas, pero amados, eso no convierte el corazón, lo convierte Dios a través del evangelio, a través de su gracia. Eso es lo que provoca realmente que nos volvamos al Señor. Los incrédulos no reciben, no escuchan, no dan crédito, porque su corazón está endurecido. Juan lo dice ahí en un tono de asombro, de pena en alguna medida, porque él vio a sus propios discípulos que al final se sentían mal porque todos iban a Cristo, porque todos estaban inclinando, yéndose al Señor y lo estaban dejando a Él. Decía un pensador que los incrédulos, la incredulidad de los malvados es el tormento de los santos. El ver, usted diría, Dios mío, ¿qué hiciera yo, Señor, para abrirles el ayote y meterles esto en la... Y que usted es un tormento, esa incredulidad, pero usted lo ve tan palpable, pero quien no está en el Señor no lo ve, no lo entiende. Y usted dice, pero mire, es que es tan elemental, mi querido Watson. Y usted dice, pero ¿cómo no lo ve? Sencillamente está enceguecido. Satanás bloquea el entendimiento. Vea lo que dice el siguiente versículo. El versículo 33 habla de que ese testimonio es un testimonio que está en sintonía con Dios siempre, el testimonio de Cristo. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. O sea, aquellos que están viniendo a la luz son testigos del estado en que se encontraban cuando se miran y miran hacia afuera y ven el engaño en que estaban, en las tinieblas en que estaban, y pueden entender la verdad de Dios. Yo no sé si ustedes, bueno, yo pienso que todos hemos experimentado en algún momento decir, Dios mío, pero ¿a dónde estaba yo? ¿En qué posición estaba? ¿Cómo estaba yo tan enceguecido? Dios mío, pero ¿qué es esta cosa? Cuando usted dice, pero estoy como, mira, amados, cuando yo salí del catolicismo y me hice evangélico, yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esa cosa? ¿Cómo siguen semejantes prácticas? Eso es totalmente absurdo, no tiene ni pie ni cabeza. Y de pronto cuando uno empieza a ver
la doctrina de la gracia en relación a esa obra que siempre se maquina ahí en mucho del pueblo evangélico, casi que es una salvación por obras, usted dice, Dios mío, Señor, pero ¿dónde estaba yo? Es como otro nacimiento, es como un nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque entiende, al final de cuentas, que Dios es veraz. Entonces, yo soy mentiroso, mi condición humana natural es mentirosa, porque estoy afectado por un espíritu mentiroso. Pero cuando Dios irrumpe en esa oscuridad de mentira y de engaño, y puedo tomar la palabra como realmente es, palabra de Dios, irrumpe y entonces la claridad bota toda estructura de mentira, de engaño, y empiezo a conocer cosas que antes no conocía. Eso es lo maravilloso de la palabra, cuando usted y yo cedemos y no nos ponemos en una posición de decir, sí, ahí dice eso, pero yo no creo eso, a mí no me parece. ¿Qué importa que a usted le parezca o no le parezca? Si Dios lo dice, yo lo creo y punto. Es lo que tenemos que tener claro. Tito 1:2 dice la Nueva Traducción Viviente: esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les permitió antes de que comenzara el mundo. Qué hermoso, qué confianza, qué alegría, qué descargo tiene usted cuando entiende la gracia de Dios. Cuando entiende que no es por sus méritos, que no es por sus obras, que no es por nada que usted haya hecho, que es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, que ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te escogí. ¿Quién le sopló a Dios para que lo escogiera a usted? ¿Quién le metió Dios con hueco a Dios? Y alguno de nosotros puede decir, Señor, pero si usted lo conociera como ha sido, viera qué bichito, usted lo pensaría mejor. Amados, es Dios el que escoge. Y el que comienza la obra en tu vida, Él la termina. Así que al final de cuentas descansamos en esa esperanza prometida, garantizada por Dios, para todos aquellos que han creído y se pueden rendir en una completa paz ante el Dios que es veraz, absolutamente veraz. En todo momento Jesús ha hablado en completa armonía con el Padre, y de lo que encontramos en la palabra. Por eso es un engaño de pronto cuando hay personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero Jesús, ya yo no sé, la cosa ahí está conversada. Y amados, encontramos grupos. Tristemente un día oí un testimonio de un grupo de pastores en El Salvador, que ha habido un crecimiento muy grande del Islam, y pronto están apareciendo mezquitas y otro poco de cosas, y entonces el gran testimonio era cómo lo estaban dando desde el punto de vista del Islam, cómo los evangélicos se estaban volviendo al Islam. Y resulta que eran pastores pentecostales, y dice, es que no, yo veo ahí los pastores y algunos andan con esto y andan con carros y tienen esto, y entonces desvalorizando la doctrina en función a la práctica incorrecta de algunos que son supuestamente representantes de esa doctrina. Pero por otro lado, diciendo, es que Alá viene a ser las mismas de Dios. Y al final de cuentas, nosotros no adoramos a Mahoma. Mahoma es un profeta como lo es Jesús, porque Jesús en ningún momento hace ver que Él realmente es Dios. Amados, ¿y cuál Biblia tiene esa persona? ¿Qué está leyendo? ¿Qué doctrina tiene? Porque la palabra dice claramente que Jesucristo es Dios. Y tenemos que entender claramente que al final de cuentas podemos tener mucha amistad con Israel mismo. Pero amados, Israel no cree en el Cristo. Cree solamente en el eterno Dios, y aquel que no tiene a Jesucristo, que no toma a Jesucristo, que está en contra de Jesucristo y lo ve como un profeta más, amados, está en contra de Dios. Vea, se lo digo en la palabra. Juan capítulo 5, verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, al final de cuentas, ¿qué hacemos? El Hijo no es menor que el Padre, y ante el cual todos vamos a ir a dar cuenta. Es al Hijo que Él es el que va a juzgar al mundo. Aquí en este versículo va mucho más de, qué sé yo, de mostrar a Jesús como simplemente un embajador que actúa en nombre de un monarca. No, aquí Jesús se le atribuye igualdad plena, completa con el Padre. Es lo que está diciendo la palabra. ¿Le creo a la palabra o le creo a mi opinión?
Vea lo que dice, otra palabra, Mateo 17:5. Mientras aún hablaba, una nube de luz le cubrió. Y aquí una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre testificando en ese momento en que se ve la Trinidad, el representado del Espíritu Santo a través de esa paloma que desciende sobre el Señor, el cielo se abre, y mostrando cómo el Hijo único, el Hijo del hombre, Jesucristo, ahí denominado con todo el poder universal, con todo el dominio, con todo el testimonio superior a cualquier otro testimonio, a él oíd, a él escuchad. Otra palabra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 10, la Nueva Traducción Viviente dice: todo el que cree en el Hijo de Dios sabe que en su corazón que ese testimonio es verdadero. Qué rico cuando usted tiene la firmeza, la contundencia en su corazón de que usted dice: creo. Y usted puede tener esa convicción. Los que no creen, en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él da acerca del Hijo. Si alguien rechaza el testimonio de Dios acerca de su Hijo, al final de cuentas, este rechazo es una blasfemia. Porque es de las blasfemias más grandes, porque al final equivale a decir: Dios es un mentiroso, porque Dios está testificando a su Hijo. Entonces decir: Dios es un mentiroso. Entonces, ¿cómo puede decir alguien: yo creo en Hashem, creo en el Eterno, pero no creo que Jesucristo sea igual que Él? Ahí encuentra testigos de Jehová y un montón de sectas, incluso muchos grupos de línea mesiánica actuales. En su rechazo, ahí de una forma implícita están haciendo ver lo que implica eso: condena. Porque ahí no habría perdón posible, aunque diga creer en el Padre, porque simplemente están rechazando y diciendo: el Padre es mentiroso, porque lo que está diciendo el Hijo, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Juan capítulo 8, verso 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ese tipo de expresión la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan una y otra vez. Cómo Jesús usa el término yo soy. ¿Cuál es el término yo soy? Cuando le dice: ¿qué diré cuando me presente delante del pueblo de Israel? ¿Quién me envía? Dígales que yo soy, lo envía. ¿Y quién es? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy. El eterno Dios, el que se define a sí mismo como el yo soy. El nombre impronunciable para los judíos. Aquí Jesús se refiere a sí mismo como el Dios del Antiguo Testamento. Es lo que está diciendo. Ahí se está refiriendo como Yahweh, como el Eterno, como el yo soy, como el Señor. Y de ahí lo declara de una forma explícita de su absoluta deidad. Lo está diciendo. Ahí lo que está subrayando es que el pecado imperdonable, eterno, mortal, es no creer que Él, el Mesías, es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Así que el que acepta y cree en Jesús, ¿qué es lo que hace al final de cuentas? No es simplemente: vea, repita esta oración, diga: Señor Jesús, yo te acepto, yo creo en tu... Amados, eso puede decirlo, yo lo he dicho muchas veces, hasta un perico, una lora lo dice. Pero el creerlo, entenderlo, interiorizarlo, hacerlo suyo en su corazón, está poniendo un sello personal ahí en el documento que testifica: Dios es veraz, Jesucristo es Dios encarnado. Vino a este mundo a dar su vida por mis pecados. Se entregó en una cruz para que yo no tuviese que pagar el precio de mi iniquidad. Él pagó el precio de mi falta. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que ha dado su vida por mí. Yo no quiero vivir una vida de pecado. Y entonces cuando usted entiende eso, usted está poniendo ese su sello. Y por lo tanto está dispuesto a recibir gozosamente a Cristo, a recibir sus beneficios de salvación según lo que está consignado en este nuevo pacto. Que Dios venía a este mundo a rescatar lo que no había ninguna forma de rescate posible. Jesucristo vino a rescatar lo que nadie podía rescatar. Por eso cuando usted y yo lo decimos, no con un asunto de una expresión vocal, como algo que brota de un corazón completamente rendido, completamente inclinado, completamente humillado, porque sabe que es un pecador, que ha hecho las cosas mal, pero que el Dios santo, puro,
vino y se dejó llevar como si fuera un vil pecador, como si fuera el más malévolo, a la condición de muerte más cruel que podía existir en ese momento, por los pecados suyos y míos. Yo ver con complacencia el pecado, amados, es no entender nunca qué pasó en la cruz. Yo no estar compungido de que yo, con mis acciones, fui el provocador de eso. Amados, nunca más el pecado se convierte en algo que usted lo vea con suavidad. Lo ve como lo ve el Señor en su palabra, algo repulsivo, algo odioso. Y entonces ahí es cuando el Espíritu Santo en nuestro corazón, al cual hemos entendido como el único Dios verdadero, Jesucristo, nos da la convicción, nos da el entendimiento. Entonces Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y usted puede decir: Abba, Padre, te amo, papá, te amo, gracias por lo que has hecho. Y esos momentos de quebranto donde usted dice: Señor, yo realmente no tengo absolutamente nada que poder ofrecer, presentar, sino simplemente mi humillación delante de ti todos los días de mi vida, Señor. ¿Qué soy yo para que tú te fijaras en mí, Señor? ¿Qué he hecho yo para que tú digas: mi hijo eres tú, yo te escogí? Nada, amados, nada. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos crucificados. ¿Qué es? ¿Que yo tengo que seguir llevando golpe para pagar mis pecados? No, porque si usted vive consonantemente con Cristo, este mundo se opone a Cristo. Las prácticas de este mundo se oponen a Cristo, y entonces vamos a recibir el embate, definitivamente. Pero eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Hay un padecimiento de esta carne cuando vive en consonancia con Cristo, cuando vive en armonía con Cristo, porque el entorno es pecaminoso, es contrario a Cristo, vive en batalla permanente contra Cristo. Entonces, cuando usted toma la posición, hay un golpe permanente, constante, y hay un sufrimiento de la carne. Por eso Pablo dice: cada día muero con tal de que Cristo sea formado en mí. Todos los días tenemos que ver machacada toda esa inclinación pecaminosa. Hay que decir no. Y eso no quiere decir que Dios no está con nosotros. Claro que está con nosotros, y nos va a permitir momentos difíciles, momentos donde cual usted y yo podemos ejercer esa férrea voluntad de decir: Señor, estoy adherido a ti, Señor, ya el pecado no es más parte de mi vida, Señor, yo me aferro a esa cruz, ayúdame, fortaléceme en estos momentos de debilidad. Diga el débil: fuerte soy. Porque es en nuestra debilidad que se perfecciona el poder. Es cuando yo reconozco que yo no puedo, pero hay alguien todopoderoso que es el que viene. Porque todas las promesas en Dios son en el sí y en el amén. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Él no solamente hizo lo que hizo en esa cruz. Cristo Jesús vivió una vida perfecta, con toda entereza. Él fue igual a nosotros, pero Él no pecó. Y Él está en una constante acción de vigilancia en nuestras vidas, a través de su Santo Espíritu. Todas sus promesas, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que el cielo ha prometido, en Él es un contundente sí y amén. Es lo que dice 2 Corintios 1:20. Y con eso termino. Hay más, pero lo vamos a tratar luego. 2 Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. O sea, es como es diciendo: así sea, es verdad. Toda nuestra confianza en la promesa de Dios, ahí está, es verdad, proviene de nuestra confianza en Jesucristo, a quien conocemos, a quien amamos, en quien podemos descansar, en quien nos hemos abandonado. ¿Por qué? Porque Él es veraz, porque su palabra es veraz. Cuando yo no tengo esa contundencia de la veracidad de la palabra, amados, dice que para el religioso cualquier yeso es bueno para persinarse e hincarse, pero para el Hijo de Dios es lo que dice Dios, es lo que expresa Dios. Cristo Jesús es superior a todos. Cristo Jesús es admirable Dios, es el Dios digno de toda oración, es ante el cual usted y yo debemos postrarnos día a día. Tomamos un momento para inclinar nuestra vida, nuestro corazón en una adoración a Dios. Decirle: Señor, si no lo he entendido, Santo Espíritu, revélamelo, Señor. Permite que yo pueda ser una persona que realmente vive una vida postrada delante de ti.
que pueda entender que tú eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y que eres el que me ha amado de una manera excepcional. No tengo con qué pagarte, Señor, no tengo cómo valorar lo que has hecho. Sencillamente perdóname cuando he visto con liviandad el pecado, Señor, pero quiero vivir una vida pura, una vida santa delante de ti. Amén. Bendito Dios, admirable, precioso Rey. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió.
No, tomó forma humana por amor a un pueblo que no lo merecía. Ninguno de nosotros lo merecía. Solamente la gracia, la misericordia divina nos permite hoy entendernos hijos del soberano, el hacedor del cielo y de la tierra. Ante ti nos postramos, Señor, y te decimos, Señor, tú eres veraz, tu palabra es veraz, tú eres supremo sobre todo, Señor. Tú eres el admirable Dios, digno de adoración, digno de confianza, digno de todo nuestro respeto, digno, Señor, de toda exaltación. Que todo lo que respira alabe y glorifique tu santo y bendito nombre. En el nombre precioso de Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. A Él sea honra, a Él sea gloria, a Él sea poder y majestad por todos los siglos de los siglos. Amén. Amados, esto no es un concepto filosófico, no es un concepto intelectual, es un entendimiento en su espíritu de quién es Dios, quién es Jesucristo, cuál es su superioridad. Inmediatamente evoca sumisión. Cualquier expresión de Él evoca inclinación inmediata. Cuando no tenemos ese nivel de entendimiento, es una opinión más, que la valoramos en lo que el mundo en un 90% desgraciadamente toma opinión, más en su propia opinión que en la opinión de alguien más. Pero el pueblo de Dios tiene que ser absolutamente contundente. Lo que Dios dice, eso es. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Amén. Que nos encontremos siendo ese pueblo fiel a la expresión del Señor. Amén. Bueno, amados, quería decirles, bueno, estuvimos con varias instancias de hacer actividades, algunas cosas para ver cómo sumamos algo, porque ha sido un año muy difícil y siempre tenemos la feria de mitad de año y una serie de actividades con la cual de alguna forma la iglesia compensa algunas situaciones. Este año ha sido muy difícil, pero no queremos de ninguna forma transgredir lo que hemos estado estimulando, de cuidarnos, de proteger, porque tengamos una necesidad. Yo creo, como le dijo Abraham a su hijo, el Señor se proveerá y lo va a hacer de la forma en que Él tenga bien hacerlo. Queríamos hacer una venta de ropa, pero le dije a Zoe, no, mira, va a llegar mucha gente ahí a tocar y tome y deme y cambiarse y podemos exponer un montón de gente. Alguien habló de hacer ventas de postres y que cada uno, pero igual vamos a hacer un tumulto de gente en torno a la compra, en torno a algo. Y amados, en realidad descansamos en que Dios se va a proveer de alguna forma todo. Gracias a Dios por los que han sido fieles. Han habido hermanos muy lindos que han sido muy consecuentes con el bienestar momentáneo económico que tienen y lo han compartido con la iglesia, y alabado sea el Señor. Pero vamos a confiar que de ahí proveerá el Señor todo, que Dios les pague desde ya. Pero la idea ahora es ser consecuente con lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Este es un mes crítico, sumamente crítico, porque la gente tiende a soltar todo tipo de barreras y de pronto la burbuja se convirtió, como hemos dicho así jocosamente, en espumarajo, y confundimos la familiaridad con libertad para abrazarse y demás. Queremos abrazarnos. ¿Quién no quiere darse un abrazo esos bien apretados? Todos queremos, pero no es tiempo para hacerlo, habrá su tiempo. Yo le invito a todos a que seamos cautos. En un pueblo como Palmares todo el mundo es familia de todo el mundo y fácilmente podemos estar en un burbujón que cabe todo, no cabe en esta iglesia. Entonces, cuidémonos de no exceder. Hay algo realmente que es real, hay algo que ya es el factor de muerte número 1 en este país en unos pocos meses. Le ganó a todas las otras enfermedades y demás. No es un juego y no es porque cada uno en lo personal diga yo no le tengo miedo a la muerte. Amados, podemos tener esa condición, pero no somos quienes para llevar y exponer a alguien a que muera, a nuestros ancianos, personas que tal vez no le dé como le da a ninguno, aunque nadie puede decir a mí no me va a tocar, no me va a hacer mayor cosa, pero somos responsables de cuidarnos mutuamente. Así que disfrutemos,
Gocémonos, pero en una forma cauta, una forma tomando la previsión que las autoridades de salud nos hacen saber. Esta mañana oía yo al capitán de la fuerza pública haciendo un vehemente llamado, yo lo posteé en mi Facebook, diciendo, no damos abasto con la cantidad de fiestas en las casas, que no podemos irrumpir en una casa, pero es un alboroto donde todo el mundo está. Dice, ayer tuvimos que correr a 90 muchachos de ahí del campo ferial, todos sin mascarilla, todos en un fiestón. Cuando ya hay algunos traguitos adentro, todo el mundo se olvida. Y amados, lo que hemos visto es que esos grupos de jóvenes son los que al final son los responsables de que los ancianos se mueran. Pero qué difícil hacerles saber. Hagámoslo saber, por lo menos a nuestros familiares, con los que tenemos influencia, con los jóvenes y demás, para que se cuiden y cuidemos a nuestros ancianos. ¿De acuerdo? Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Dale gracias al buen Dios. Padre, tú has sido bueno en gran manera. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Dios, que nos dimensiona realmente, Señor, lo que es importante. Hay cosas que el mundo enaltece, Dios. Hay cosas que el mundo valora desmedidamente. Pero si algo podemos entender, Señor, por tu palabra, es que Jesucristo, tú eres superior a todo, Señor. Tú eres superior a cualquier valoración humana. Y queremos ser ese pueblo que se inclina ante el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, al príncipe de paz, al que no tuvo en cuenta ser Dios y esa deidad se encarnó y vino a este mundo para, Señor, dar su vida en una cruz, para rescatar a todo aquel que se había perdido. Hoy nos inclinamos ante ti, Señor, y te damos la gloria a ti. Señor, bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, a cada uno de mis hermanos que están en sus casas, Señor. Bendigo sus vidas y oro para que la bendición tuya, Señor, repose sobre cada una conforme a tu palabra. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él es digno de ser exaltado siempre. A Él damos gloria.